Bienvenidos un año más a los podcasts del Congreso Nacional de la AEDV. Únete a nosotros en este nuevo viaje en el que realizaremos un abordaje profundo y riguroso de todos los aspectos de las enfermedades de la piel junto a los mejores expertos. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Academia Española de Dermatología, retransmitiendo aquí en directo desde el Congreso Nacional en la cabina de podcast que ha montado aquí Novartis en la exposición comercial. Y como ya os adelantábamos en el episodio anterior, tenemos aquí con nosotros, que le estábamos viendo la cara y como la queremos mucho, pues se nos saltaba una sonrisa a través del cristal, a la doctora Cristina García Millán. Muchas gracias, Cristina, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Ana, por invitarme. Bueno, Cristina seguro que la conocéis todos, pero para los que sean más despistados ya sabéis que ella es una dermatóloga, trabaja en el grupo Pedro Jaén desde hace muchos años, también se formó en el Ramón y Cajal. Sí. Yo la admiro profundamente porque además coincidí con ella en Sanitas La Zarzuela, allí en Madrid. A pesar de ser prácticamente de mi quinta, pues era un par de añitos por encima y yo la admiraba, me ayudaba un montón, a un recuerdo pues que me sacó de más de un apuro, con lo cual... la aprecio y la admiro mucho y además ahora la veo en redes y no veas. Le digo, Cristina, te plagio todos los vídeos. Vídeo que cuelga, no os perdáis el perfil de la doctora Cristina García Millán en redes sociales porque lo hace francamente bien. Y además en este congreso pues la hemos seleccionado porque da una charla muy interesante que son pues todos esos efectos secundarios, esos riesgos de la suplementación oral en dermatología, que a veces lo vemos como algo como muy normal, como muy inocuo, ¿no? Que hacemos todos, prácticamente todas las especialidades, nos comentabas antes, pero que no está exento de riesgos, ¿verdad? Efectivamente, Ana, como tú bien dices, los suplementos se han puesto muy de moda, están cada vez más en auge y bueno, al final son moléculas, vitaminas, minerales, ácidos grasos que tienen un efecto biológico en nuestro cuerpo y sin embargo, pues a veces se pueden utilizar de manera un poco banal, que tenemos que ver que no están exentos de efectos secundarios y eso es lo que vamos a ver. Eso, porque además muchas veces los recomendamos los dermas y es verdad que van con una prescripción, pero muchas veces se compran, como le llaman los americanos, over the counter. Es decir, que la gente lo compra, bueno, ahora en Mercadona ya. O sea, sí. Efectivamente. Y me comentabas antes que si quieres empezamos por ahí, hablando también de la regulación de estos suplementos, ¿no? Porque no están regulados por la Agencia Europea o Española del Medicamento, ¿verdad? No, la regulación es distinta porque no requieren, se consideran los suplementos son complementos alimenticios y se regulan por la ESAN, que es la Agencia Española de seguridad alimentaria y nutrición. Lo has comentado antes. Justo. Y bueno, en este caso, claro, al final, como no necesitan estudios clínicos para su comercialización, pues incluso los efectos adversos van por esta vía, por la ESAN. Con lo cual, bueno, y en la literatura hay efectos adversos descritos en algunos de ellos. Esto no se trata de alarmar, tampoco vamos a empezar a decir que es que hay que tener miedo a los suplementos, pero sí que, bueno, pues racionalizar su uso y conocer si hay efectos adversos, pues oye, que si los vamos a prescribir, pues que lo conozcamos. Eso, más vale prevenir que curar, ¿no? Y sobre todo, lo has explicado muy bien. Yo creo que la principal diferencia es que, a diferencia de los fármacos, que tienen que demostrar eficacia para que los podamos prescribir y aprobar, aquí no tienen que demostrar eficacia, solo tienen que demostrar seguridad, porque lo regula la Agencia de Seguridad Alimentaria. Efectivamente. Por lo tanto, no necesitan demostrar eficacia y esto, bueno, puede ser un problema a veces. Vale, y yo sé que tu charla va a comenzar explicando qué es un efecto adverso, más o menos, ¿no? Porque... Claro, efectivamente. El efecto adverso es aquel evento que es dañino para nuestra salud. Entonces, desde una alteración hepática a una alteración cardiovascular, algo que nos hace daño a la salud. No es lo mismo que un efecto indeseado, que puede ser un malestar, algo que no estaba buscado en el producto, pero que no afecta a la salud. Ah, qué bueno, qué buen matiz. Sí, entonces, bueno, pues efectivamente de eso es de lo que vamos a hablar. Y por lo que me has comentado, has estructurado la charla un poco, ¿no?, en efectos adversos relacionados con la sobredosis, relacionados con interferencias, relacionados con varias cosas, ¿no? Pero antes de irnos a esto, me comentabas algo también del origen, ¿no? Sí, justo porque algunos efectos adversos tienen que ver con suplementos que no tienen un origen, que vienen de países con una regulación más laxa
que la Unión Europea. Entonces, en estos casos, los suplementos pueden estar o no bien, las dosis no estar bien administradas, o bien no estar bien purificados y bueno, pues tener algún contaminante que pudiera dañar la salud por este motivo, no por el suplemento en sí, sino por el hecho de no estar bien procesados, bien purificados en su manufactura. Y claro, como antes comentabas, como son over the counter, pues tú puedes comprarte online un suplemento que te llegue de donde sea. ¿Qué ocurre con esto? Que normalmente sí que hay una regulación y lo que se importa pues está regulado, pero hay veces que esto se puede saltar. Y claro, es donde puedes encontrarte con un suplemento o encontrar en una tienda un suplemento que no tenga todas las garantías. Por eso tenemos que buscar siempre la procedencia de aquellos países con una regulación más estricta, que básicamente son la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo una agencia que la tengo aquí apuntada. Tranquila, esto me parece súper interesante, o sea, que lo puedes consultar. Sí. Porque esto es importante. Es como cuando, por ejemplo, no sé, pues con la creatina te recomiendan que sea el sello Creapure. Justo. Pues importante porque es verdad que vino Juan Revenga también al podcast, nutricionista, y nos contó que había también incluso casos de adulteramiento de estos. Sí. Efectivamente, y esto es claro, pues justo ese es el problema de cuando tú lo compras con venta libre. Claro. Fíjate con la creatina, es verdad, eso lo he estado viendo también. Pues mira, en Estados Unidos a veces hay riesgo de suplementos adulterados porque hay una legislación que es un poco más laxa que la europea a nivel de suplementos, pero hay las marcas registradas en USP, United States Pharmacopoeia, ahí son seguras porque siguen un procedimiento regulatorio más estricto. Qué bien. Entonces, pues ahí, por ejemplo, no está. Y luego, por supuesto, Alemania, Suiza, Países Bajos y países nórdicos tienen productos de muy buena calidad. Qué importante. Vale. Y entonces, una vez visto estos efectos adversos relacionados con el origen, con esta estrategia práctica que yo creo que va a ser muy útil a la hora de buscar algún sello, entiendo que también al tener muchos de estos suplementos, muchas vitaminas y tener el problema de la acumulación con las vitaminas liposolubles, también habrá efectos secundarios relacionados con la sobredosis. Justo, realmente las que nos pueden dar problemas en relación con la sobredosis son aquellas que son liposolubles, que sería la vitamina D, que es verdad que la prescribimos mucho, que es sabemos que es la vitamina hormona que nos da, bueno, pues nos da muchísimos beneficios a nuestra salud, que aparte en el metabolismo calcio-fósforo, pues actúa en la inmunidad y en la regulación de muchas señales químicas en el organismo y como antiinflamatoria. Y los dermatólogos pues la prescribimos muchas veces a nuestros pacientes, sobre todo en la forma D3, que es el colecalciferol, que es la que mejor biodisponibilidad tiene, porque otras formas, la D2 un poco menos, y luego estaría el fármaco. Entonces, la D3 podríamos tener normalmente la dosis recomendada es unas 600, 700 unidades internacionales diarias, pero muchos suplementos superan esta dosis. Puedes tener normalmente de 1.000, 2.000 unidades internacionales. Por eso es importante no tomarla diariamente, a veces la D3. Y luego los estudios, o sea, si te vas a consultar la literatura, como he hecho yo para esta charla, pues vemos que hay bastantes metaanálisis que hablan de dosis a partir de 5.000 unidades internacionales, sí que puedes tener problemas a nivel renal, con nefrocalcinosis, incluso casos de insuficiencia renal aguda precipitada por el exceso de calcio en sangre. ¿Y qué más decirte de la vitamina D? Bueno, que en general esto sería el tema de la sobredosis. O sea, tema de la sobredosis. Y hablando de liposolubles, pues se nos viene a la cabeza la A, ¿no? Que mucha gente le tiene como mucho más miedo al retinol. También hay algún efecto secundario de suplementarnos con... Bueno, no se recomienda... Sobre todo por acumulación. O sea, la vitamina A, nosotros como tal, es verdad que hay un suplemento que es una vitamina A más, ¿verdad? Que es muy, muy conocida, que sobre todo se utiliza más para nivel de bienestar de mucosas. Y es verdad que la vitamina A al final es la responsable de la diferenciación celular a nivel epitelial y es la que nosotros, los dermatólogos, usamos mucho los derivados sintéticos de la vitamina A porque son para nuestra práctica clínica indispensables.
Y derivado de su acumulación sí que podemos tener, por supuesto, sabemos que obviamente es teratogénica, vitamina A o sus derivados sintéticos, y por eso no los empleamos en el embarazo. Y también se puede ver fibrosis hepática en pacientes que, por ejemplo, es importante, esos pacientes que están tomando pues algún tratamiento derivado de la vitamina A y a lo mejor están además añadiendo aporte tópico, por ejemplo, o suplemento vitamínico. En un multivitamínico, por ejemplo, tienes vitamina A más E. Entonces, esto sí que hay que tenerlo en cuenta porque igual estás sumando muchas fuentes de vitamina A y ahí sí que puedes tener, están descritos casos en la literatura de fibrosis hepática por acumulación, por exposición crónica a vitamina A. ¡Jo, qué interesante! Sí. Y otras vitaminas liposolubles que también están súper de moda, como la E. Tenemos algo, o la K. La K Sí. ya entiendo que se escucha menos, pero la E. La E, sobre todo, quedarnos con el tip, el dato de que en dosis altas sí que produce mortalidad. En un metaanálisis de hace poquito porque todo lo que he traído es de hace 5 años, máximo de 5 años, porque hay cosas que es verdad que antes no se sabían y que ahora sí, y al revés, cosas que se pensaban antes y que ahora Importante. ¿no? Al final, sí, para hacer una revisión, que importante. Claro. Y esta, una revisión muy reciente, era un metaanálisis que incluía varios estudios de pacientes que habían ingerido dosis mayores de 400 unidades diarias de vitamina E, habían tenido eventos cardiovasculares como sangrado, ictus o infartos. Jope. O sea que, bueno, en este caso sí que hay que quedarse. Y bueno, y que puede aumentar también el efecto de los anticoagulantes, la vitamina E. O sea que, bueno, ahí quedarnos solo con este warning de ojo con la vitamina E. Bien, porque es como todo muy práctico y cosas que ayudan mucho en el día a día, ¿eh? Justo. O sea que yo sé que para ti es un trabajazo revisar todo esto, pero luego muy bonito. nos lo has sintetizado y muy, muy práctico. Y antes de pasar a las vitaminas hidrosolubles, me comentabas antes algo de los omegas, ¿no? Que me gustaría comentarlos aquí, los omegas 3, el 6, el 9, antes de pasar a las hidrosolubles. También se prescriben mucho. Y se toman over the counter también. No sé si hay alguna cosa que tengamos que tener en cuenta. Pues mira, tener en cuenta en los omegas, el omega 3 que sabemos que es muy saludable, que es antiinflamatorio y que es verdad que aquellas poblaciones que son más consumidoras de omega 3, ¿verdad? En algunas islas de Japón tienen una longevidad. Las zonas azules. Súper, exacto, una alta longevidad. Y se cree que es aparte del omega 3 por otros factores, pero bueno, el omega al final, omega 3, derivado del pescado, tiene muchos efectos saludables en nuestra salud. Pero el omega 3, o sea, sí, como su perfil de seguridad es alto, pero sí que es importante su procedencia, ¿vale? Porque, como estábamos comentando antes, con el tema de la legislación y la seguridad y el marco regulatorio de los suplementos, en el caso de los omega 3, pues si no está bien purificado, puede tener contaminación por metales pesados, por dioxinas, incluso compuestos clorados. Entonces, ahí sí que es importante, muy importante, la procedencia. Normalmente de países nórdicos es el mejor omega. Qué de tips nos está dando Cristina, qué interesante. Que Oye, Cris, y yo todo esto que nos has contado hasta ahora, la verdad que muchísimas cosas las desconocía, o sea, no puedo estar más agradecida, pero sí que conocía y advertía a mis pacientes, sobre todo para los complejos estos multivitamínicos que llevan vitaminas del grupo B, pues había que les advertía, oye, esto avisa, que no es malo, pero avisa a tu médico que lo estás tomando porque puede alterar el perfil de hormonas tiroideas en una analítica, puede alterar la troponina, puede empeorar el acné. Entonces, ¿qué pasa con las vitaminas hidrosolubles? Por ejemplo, la biotina y otras del grupo. Pues fíjate, Ana, justo a mí me ha venido muy bien hacer esta revisión, para mí también, porque yo efectivamente a mis pacientes, sabes que obviamente la biotina es un suplemento que está en cantidades muy altas, mucho más allá de la dosis diaria recomendada, para el cuidado de cabello y uñas, y además es que lo puedes comprar efectivamente en cualquier sitio con una dosis muy alta. Entonces, por efectos deleterios de su sobredosificación no hay descritos, es una vitamina hidrosoluble, se elimina por orina, pero sí que produce interacciones, produce confusión en valores de laboratorio. Y esto es muy curioso porque es que la biotina es un reactivo que se emplea en el inmunoanálisis para muchísimas pruebas, para mogollón de pruebas de laboratorio. Por lo tanto, te puedes encontrar no solamente alteraciones en el perfil tiroideo
que sean falsas, sino también afectación, por ejemplo, en las troponinas, es decir, que no se detecte una subida de troponinas, que son las enzimas que aumentan con el infarto agudo de miocardio. Entonces, esto es, de hecho, en 2017 la FDA emitió una alerta advirtiendo con este claiming, porque había habido varios casos de infartos no detectados por este motivo. Y fíjate, haciendo esta revisión vi un artículo de unos autores americanos que hacían una encuesta, eran a pocos médicos, pero el 80% eran dermatólogos, y un poco por los usos de la biotina, o sea, cómo usamos la biotina en nuestra práctica diaria. Y la gran mayoría la prescribía como dermatólogos, pero solamente un 57% conocían los efectos de interacción a nivel de laboratorio. Entonces, bueno, pues esto te da un poco que pensar, y solamente un 50% advertían a sus pacientes que tenían que suspender las pruebas la ingesta de biotina antes de hacerse una analítica de control. Qué importante Así que esto. Sí, pues sí. muchas gracias y súper práctico otra vez. ¿Y qué pasa con otras vitaminas hidrosolubles como la niacinamida, la nicotinamida? Bueno, te iba a decir, perdón, Sí, porque con la biotina, esto yo sí que es una lista que la tengo, puede interaccionar con tantas cosas, que es una lista que yo creo que tenemos que tener a mano todos los dermatólogos, porque como lo prescribimos tanto, o sea, puedes tener valores falsamente elevados de hormonas tiroideas, FSH, LH, testosterona, estradiol y de gonadotropina coriónica humana, por ejemplo, en el test de embarazo. Ostras. ¿Vale? Entonces, por eso es que interacciona con un montón de cosas y con efectos, y puedes tener valores falsamente bajos de biotina, o sea, con el ingesta de biotina, de troponinas, TSH, EGH y cortisol y paratormona. Jope. Solo por que este listado yo creo que lo tenemos que tener todos encima de la mesa, en el cajón, en el móvil. Es que me ha dicho Cristina, si quieres dejo mi charla. No, es que ahora ya se la voy a robar. De hecho, mañana te animo a que pongas el código QR tendría que... Sí, vale. Para que la gente pueda tenerla en PDF o lo que sea, porque esto es una información de valor, de la del día a día, de práctica, lo que tú dices, que tendría que estar en donde apoyas el ratón. Totalmente. No, tal cual. Y eso, nada. Entonces, no sé si quieres pasar ya a otros. Sí. Me preguntabas por la biotina. Eso, no, por la niacinamida. O sea, por la niacinamida. La nicotinamida la utilizamos para prevención del cáncer de piel, no melanoma, ¿vale? Queratosis actínicas, pinocelulares. Y en dosis normales, que normalmente hasta 1 gramo se tolera muy bien, no hay ningún problema, pero tenemos que tener cuidado en pacientes que tengan hepatopatías crónicas, porque sí que hay casos descritos de afectación hepática, pacientes que tengan ya de base una hepatopatía, y en dosis mayores de 2 gramos al día puede producir aumento de transaminasas en pacientes sanos. Con lo cual, bueno, aunque sea hidrosoluble, ojo con esta. ¿Vale? Y también me nombrabas a 2 grandes protagonistas últimamente de las redes y de todos lados, que son la astaxantina y la espirulina. Así es. Vamos a empezar, si quieres, con la astaxantina, que es... Yo creo que no hay nadie que no la esté tomando. Es que es algo fuera... Tal cual. Sí, lo que tú dices. Además, en todos lados. Lo mismo lo compras en un herbolario que en Mercadona, que donde quieras, farmacias. Están en todas partes. Bueno, te diré que además de la espirulina, estuve hace no mucho en un restaurante en Madrid que tenía la salsa de... ¿No te suena? No, yo he visto unos que son ahora que se han puesto de moda, que son como batidos de colágeno. Entonces te ponen batido de colágeno como bebida. Y le añade, pues a mí, yo en este restaurante me pusieron una salsita que llevaba alga espirulina. ¡Ostras! Qué así como si nada. Y ahora nos contarás, porque a mí que me ha hecho spoiler, me has estado contando que la espirulina en concreto puede dar reacciones graves, realmente graves, ¿no? Me has hablado de anafilaxia, de cosas que no son ninguna tontería. La espirulina, que se considera un superalimento y que es una fuente de proteínas y bueno, pues que está, como decías, Ana, de moda, se utiliza hasta en restaurantes. es que fue lo más. Estaba como ahí con mi charla y digo, hombre, espirulina. Tienes que poner la foto mañana en el restaurante si la tienes. Sí, no leí de la foto.
Me faltó la foto, pero porque me... Pero cuéntalo porque... Pues no, es muy buena, la verdad, claro. que sí. Espero que se me tengan que dejarme un poquito de tiempo, que voy muy justa. Ya, bueno, todos. Yo creo que todo lo que habéis contado hoy, Antonio Bartorelli va agobiado. Dice, ¿cuánto dura el podcast? ¿Media hora? Dice, pues mañana lo tengo que contar en 20 minutos. Claro. ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, pues fíjate, sí, yo creo que tengo 15 minutos. Buah. Pero bueno. Pues está súper interesante, que te dejen más porque esto lo merece. Voy a pedirlo. Ahora mismo me voy a ir a Molina en el podcast, que esto no es verdad, es súper interesante. Total, sí, hombre, es verdad que hay tantos temas, ¿verdad? El Congreso Nacional es, vamos, una fuente de... Pero yo soy la más afortunada, que os tengo aquí a todos contándomelo aquí a la oreja, es al oído, bueno, y nuestros escuchantes también. O sea que... Sí, no, muchas gracias, Ana, de verdad. Pues mira, la espirulina, a pesar de todas sus propiedades beneficiosas, como inmunomoduladora, antioxidante, antiinflamatoria, tiene algunas reacciones adversas graves, aunque son muy infrecuentes, pero están descritos. Anafilaxia, hay un caso publicado de anafilaxia en un paciente atópico. Rhabdomiolisis, que es, sabes que es aumento de las proteínas musculares en sangre con mayores de 3 gramos al día, con dosis de más de 3 gramos al día, y con esto, con subsecuente riesgo de afectación renal. Luego, ojo en pacientes que estén predispuestos a comorbilidades autoinmunes, porque puede predisponer a desarrollar una enfermedad pollosa autoinmune. Hay 2 casos descritos también. Luego, hepatotoxicidad también está descrito por microcistinas, que es un contaminante que aparece en las algas de cultivos no controlados que habíamos hablado. O sea que cuidado con esto. Y luego, a mí me parece muy, muy curioso el que, como produce pseudocobalamina, pues puede producirte en la analítica un falso aumento de la B12, y esto es un suplemento que se toma mucho en pacientes veganos. Ostras. Entonces, claro, en estas personas pueden pensar que de manera que tienen la B12 en niveles normales cuando pueden no tener un déficit, claro, que es lo más normal. Que bueno, que normalmente estos pacientes se suelen suplementar con B12, sí. Pero bueno, simplemente tenerlo en cuenta, porque hay veces que a lo mejor uno hace cosas con su dieta que igual no están reguladas o seguidas por un médico. Y luego, pues el riesgo de potencial de contaminación, como te decía antes, con metales pesados también, arsénico, plomo, mercurio, de cultivos no controlados. Entonces, bueno, pues ojo, la espirulina tiene ahí su... Jope. Tienes baquel. Bueno, qué resumen, o sea, qué resumen, sobre todo qué información de valor, o sea, como es como titular tras titular, un montón de información de valor muy práctica para el día a día. O sea, que gracias de corazón, Cristina, por estar aquí con nosotros, por compartir toda esta información. Y bueno, y a los que estáis detrás de los micros, pues nada, ya sabéis, tenemos a muchos más ponentes, muchas más cosas sucediendo, y gracias por escucharnos y vernos. ¡Un abrazo!